Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. En la próxima media hora visitaremos las comunidades que quedaron devastadas por la erupción del volcán de fuego de Guatemala en junio del año pasado. Luego iremos a Bolivia, donde bajaremos a los invernaderos subterráneos creados para proteger los cultivos del clima extremo. Finalmente pasearemos por el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, para conocer la labor de una organización que trabaja para preservar la identidad cultural de este enclave. No se pierdan ninguno de estos 3 reportajes. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Los damnificados por la erupción del volcán Fuego continúan buscando a sus seres queridos. Campesinos de Bolivia corrían bajo tierra para proteger sus cultivos de clima extremo. Barrio antiguo con raíces aztecas conserva su cultura e identidad. A lo largo de las últimas décadas, el volcán Fuego de Guatemala ha entrado en actividad en varias ocasiones. Por ello, su erupción el año pasado no supuso precisamente una sorpresa. Sin embargo, lo que tomó desprevenida a la población fue la intensidad del estallido y la rapidez con la que destruyó casi todo a su paso. Autoridades guatemaltecas, voluntarios y residentes en la zona todavía se encuentran evaluando los esfuerzos tras las críticas por la lenta respuesta ante la catástrofe. Veamos a continuación cómo continúa recuperándose la región después de ese desastre. En este día de vientos decembrinos a las faldas del volcán Fuego, 6 meses después de su erupción y de la destrucción del asentamiento de los Lotes, Eufemia García aún se despierta en lo que quedó de la choza que consideraba su hogar. Ella decidió permanecer aquí, después de que nubes de gas tóxico y ceniza invadieran todo el enclave, y de que la lava sepultara las casas de las inmediaciones. Sus vecinos murieron en la catástrofe o decidieron partir tras la erupción. A pesar de todo ello, Eufemia se quedó, bajo la inclemencia de noches frías y fuertes ventiscas, sin mencionar la constante amenaza del volcán. Meses después de la erupción, su vida es casi la misma que en aquel primer momento terrible en el que nubes de ceniza y ríos de lodo y lava arrasaron con todo a su paso, y ella descubrió que su mundo había cambiado de manera irrevocable. Cada mañana ella toma una pala y un pico, y cava entre los escombros que rodean su choza. En la erupción, Eufemia perdió a 50 de sus familiares, su madre, sus hermanas, su hija, su nieto, sobrinas y sobrinos. Hasta el momento ha encontrado los restos de 38 de ellos. Ella se negó a abandonar la zona para poder buscarlos, a pesar de que los rescatistas le dijeron que esa empresa sería imposible. No obstante, aún no ha logrado hallar los restos de sus 2 hermanas y sus hijos, ni los de su propia hija y su nieto. Porque es más triste y lamentable quedarse uno sin familia. Pues las cosas materiales pues se hacen, primero Dios. Trabajando uno, pues uno tiene fe en Dios, ¿verdad? Y si uno trabaja, pues uno lo puede recuperar. Pero ya la familia ya nunca lo puede recuperar uno y ya nunca los va a ver también. A unos cuantos kilómetros de allí, Verónica Xiaotzin ayuda en un centro de refugio y distribución de alimentos establecido por la Cruz Roja local. Ella también vivía en una de las comunidades destruidas por la erupción. Acude al centro de refugio para recoger lo necesario para alimentar a su familia. Los recuerdos de aquella tarde permanecen frescos en su memoria. Como la 1:30 a 2 de la tarde aproximadamente, cuando empezamos pues a ver la ceniza, ¿va?, que cayó, empezó a caer, y luego se oscureció. Ya la gente corría para un lado para otro, que ya no hallaban qué hacer pues. Entonces fue cuando empezaron los de Conred, pues gracias a Dios están ellos, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad? Entonces empezaron ellos a movilizar y venían unos de por ahí, y total que estuvieron evacuando a la gente. Pero la verdad es de que nosotros aquí con mi familia sí no salimos, ¿va?, sino que solo
le pedíamos a Dios, ¿verdad?, a ver qué sucedía, porque decía que el volcán estaba tirando mucha lava y que desgraciadamente estamos en medio de 2 ríos. Atrévase a soñar, atrévase a construir un país diferente, una Guatemala distinta. Por eso para nosotros es importante que paso a paso... Solo unas pocas semanas después de la erupción, la capital guatemalteca acogió una ceremonia para rendir homenaje a un grupo de voluntarios que actuó en las primeras horas del siniestro, procedente de la ciudad de La Antigua, cercana a la zona del volcán. La agrupación Antigua al Rescate fue reconocida por su casi inmediata respuesta, así como por sus labores para la recolección y distribución de suministros, el registro de los desaparecidos y la recuperación de los restos de las víctimas. Sofía Letona está al mando del grupo. Lo que hicimos fue que hubo una convocatoria de un colectivo de La Antigua para llevar víveres al parque. Y ahí llegamos cada uno de los 7 de forma independiente. Y la respuesta de la gente en todo momento fue abrumadora. Todo el mundo llevó víveres, todo el mundo llevaba comida, todo el mundo llevaba ponchos, medicinas, agua. El problema es que no había quien coordinar el esfuerzo. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente fue decir, bueno, de los 100 voluntarios que tuvimos la primera semana, ya para la segunda semana habían menos y ya teníamos muy claro quiénes de nosotros ejecutaban qué acciones. Entonces nuestra primera iniciativa como grupo fue al tercer día contratar una bodega, alquilar una bodega en la que pudiéramos mandar todos los víveres y de ahí comenzar a distribuir. Todos los afectados comparten la sensación de que las acciones de las autoridades a cargo de identificar la amenaza, emitir las órdenes de evacuación y responder a la catástrofe fueron completamente inadecuadas. Eufemia recuerda que continuó buscando a su familia entre los escombros por su cuenta y con la ayuda de voluntarios después de que el gobierno suspendió las labores de búsqueda con el argumento de que las condiciones eran demasiado peligrosas. Solo con la ayuda de Dios y las buenas personas de Estados Unidos, ¿verdad?, de Santo Domingo y otros países y los rescatistas, ¿verdad?, que vinieron, los topos mexicanos y otros rescatistas de por ahí, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, pues gracias a Dios pudimos rescatar 38 familiares. Sofía de Antigua al Rescate también ha lanzado duras críticas contra la respuesta oficial, pues advierte que se hizo muy poco para identificar y cuantificar a los muertos y desaparecidos. Nos dimos cuenta que en Guatemala no hay un protocolo de búsqueda de víctimas. Pasadas las 72 horas no hay una entidad que se haga responsable, entonces corríamos de un lado a otro diciendo, bueno, ¿es gobernación? No. ¿Es la alcaldía? No. ¿Es Conred? No. ¿Es INACIF? No. ¿Quién va a sacar a estos muertos? Y no había nadie porque no existe aún a la fecha esa entidad. Y entonces fue como, bueno, lo vamos a hacer nosotros. Antigua al Rescate asegura que la cifra de víctimas mortales es de varios miles y no de unos cuantos centenares como refería el gobierno. Conforme transcurría el tiempo después de la erupción, los cuestionamientos sobre el conteo de cuerpos y los informes sobre el caos en los albergues establecidos por las autoridades comenzaron a acallarse. No obstante, las oficinas gubernamentales encargadas de pronosticar la actividad volcánica, gestionar las evacuaciones y responder a los desastres afirman que han sometido sus procedimientos a una intensa revisión. El trabajo de ustedes es trabajar el tema de la cultura de prevención. Creo que acá es, por una parte, y lo hemos hecho con el Ministerio... David de León es el portavoz de la Conred, la entidad del gobierno a cargo de la gestión y la respuesta ante desastres. Recordemos que cuando ocurre una emergencia, el manejo de información es algo vital para poder informar por un lado a la población y también mantener la calma al momento que se llega a brindar todo ese tipo de declaraciones. Sí, durante la fase de emergencia como tal. De León también apunta a la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades locales y estatales, al igual que entre las distintas entidades involucradas. Señala además cuestiones como el hecho de que hasta hace poco Guatemala carecía de suficientes equipos de monitoreo para sus 3 volcanes activos, por lo que las autoridades no podían predecir con precisión la actividad volcánica peligrosa.
Para el tema de riesgo, por ejemplo, en la condición del volcán, es importante y es algo, por ejemplo, que a nivel internacional se maneja mucho todo el área de la alerta temprana, pero para poder tener una alerta temprana es importante tener el equipo que nos sirva para monitorear cómo se está comportando la amenaza. Insibume, anterior a la erupción del 3 de junio, contaba con equipo, pero era un equipo mínimo. El Instituto Nacional de Meteorología y Vulcanología ahora cuenta con estos equipos. Las nuevas computadoras procesan los datos recibidos de los monitores y las cámaras ubicadas a las faldas del volcán. El vulcanólogo Gustavo Chigna, por su parte, considera que los terminales se instalaron en el momento adecuado. Bueno, a raíz de la erupción, pues el gobierno de Guatemala y las instituciones y universidades extranjeras, pues nos han ayudado grandemente. Y antes de la erupción pues solo teníamos una estación sísmica, ahora tenemos 6 alrededor del volcán, con equipo de punta, por decirlo así, donde tenemos infrasonido, tenemos cámaras web y tenemos estaciones de banda ancha que nos permiten detectar cualquier movimiento del magma dentro del volcán. Esto pues también nos sirve como para poder saber que hay incrementos. Los dos institutos están trabajando en una reformulación de su comunicación, no solo para las primeras respuestas ante desastres, sino también para las labores posteriores a las catastróficas erupciones volcánicas. Y a raíz de lo que ha pasado, pues la relación es más estrecha y trabajamos más conjuntamente, informándoles de cualquier cambio del volcán. La relación pues está más estrecha con un único fin, que es salvar vidas, ¿verdad? Y creo que entre las lecciones aprendidas es que tenemos que trabajar conjuntamente todas las instituciones y principalmente con Conred para tratar de prevenir cualquier incidente como el que pasó en cualquiera de los 3 volcanes activos. Las autoridades también reconocen la necesidad de cambiar la percepción sobre los riesgos entre la población. Y es que, por ejemplo, el cambio climático ha generado lluvias más frecuentes que a su vez afectan los cursos tradicionales de la lava, lo que aumenta su intensidad y peligrosidad para zonas que en el pasado no se veían afectadas. Aquellos que residen cerca de los volcanes son los primeros que viven los estragos. Eufemia es plenamente consciente de ello, pero a pesar de que el volcán Fuego continúa rugiendo y esparciendo cenizas, ella asegura que no abandonará la zona de peligro hasta que encuentre lo que busca. Que si yo encontrar a mi hija, a mis hermanos, aunque sea huesitos, darles cristiana sepultura, y yo sé que van a estar en un lugar seguro. Para Eufemia y para muchos otros, encontrar a sus seres queridos podría ser una tarea imposible. Las condiciones meteorológicas extremas se perciben en todo el mundo, pero para aquellos países en desarrollo que además hacen frente a riesgos como la pobreza, sus efectos son más agudos. En Bolivia, la agricultura tradicional es una forma de vida desde hace miles de años. Hoy algunos miran al pasado para lidiar con los patrones del cambio climático. En los Andes bolivianos, a más de 4.000 metros de altura, una pequeña estación meteorológica reposa en la cresta de una montaña. En otro tiempo, era una estación de esquí. Hace muchos años, el volumen de nieve permitía a los residentes de la cercana ciudad de La Paz esquiar aquí durante horas, deslizándose por estas mismas pendientes. Hoy, solo queda rastro de estériles afloramientos de rocas y vientos gélidos. Un vestigio del ambiente invernal común en estos lares hace menos de una década. La realidad del cambio climático es desoladora en Bolivia, donde las elevadas altitudes ofrecen una ventaja única a los científicos, que pueden observar los cambios en la atmósfera de la Tierra. Marcos Andrade dirige el Laboratorio de Física de la Atmósfera. Asegura, categórico, que el cambio es inevitable. Pues hemos comenzado a medir dos cosas son las que medimos: aerosoles, que son partículas que están en suspensión en el aire, y especialmente en nuestro caso con mucho interés en lo que viene del Amazonas cuando hay quemas, es humo básicamente, y gases de efecto invernadero y gases que llaman reactivos. Entonces
Esto estamos midiendo desde el año 2011, desde diciembre, y tenemos por tanto 7 años de medidas, que para medir tendencias y eventualmente poder hacer un diagnóstico es corto. Sin embargo, lo que vemos claramente en los datos estos 7 años, uno, es que los gases de efecto invernadero, como el famoso dióxido de carbono, sube como en todas partes, a esta altura y en el continente, en el hemisferio sur. Vemos también una clara influencia antropogénica en el caso de los humanos. Datos científicos que confirman que está sucediendo a un nivel más tangible. Estamos comenzando a mirar claramente efectos del incremento de gases de efecto invernadero, de la concentración de gases de efecto invernadero, del calentamiento, que se reflejan en el incremento de eventos extremos como lluvias intensas, sequías, y si uno mira solo viendo la prensa, las noticias, se da cuenta que eso está pasando en muchas partes del mundo. Los agricultores de las planicies bolivianas no necesitan conocer los datos de la estación meteorológica para darse cuenta de que el clima ha cambiado. Los cultivos de patatas crecen en los tradicionales bancales, tal y como se hacía siglos atrás, durante el apogeo del Imperio Inca. Hoy, sin embargo, sufren los efectos de los cambios extremos en el clima. Según los agronomistas, muchos campesinos recurren al cultivo de hasta 10 variedades diferentes de patata, para ver cuál de ellas es capaz de sobrevivir al calor, al frío, a las lluvias o al granizo. Corren el riesgo de ver cómo el gobierno requisa sus parcelas si no trabajan la tierra de forma continua. Nuestra gente en el altiplano vive cientos de años, cientos. Y cuando uno revisa la historia climática de todo lo que ha pasado, tenemos a los incas, periodo incaico, que han estado decenas de años con déficits de precipitación. Y ellos no hablaban de cambio climático, pero la variabilidad climática hacía que se dé esas condiciones. O sea, todo un imperio ha bajado por una alteración de la dinámica del clima. Pero eso les ha enseñado. O sea, ha enseñado a decir, si seguimos en este orden de cosas, de vivir llueve o no llueve, siembro o no siembro, es un problema. Entonces, ahí se han ido desarrollando varias técnicas y varias tecnologías también. Los bancales, construcciones escalonadas en las colinas, han protegido los cultivos de la erosión y fue una de las principales técnicas empleadas por los incas. Guillermina, junto con algunos de sus estudiantes, ha restaurado 25 kilómetros de bancales, reconociendo con ello su importancia en la gestión de un planeta cambiante. Mover gente de una manera... Pero a centenares de kilómetros de estos bancales, en las afueras de la capital boliviana, una pequeña granja experimental realiza esfuerzos para afrontar las amenazas modernas, empleando la tecnología antigua. La Ventanilla es una granja ecológica que produce sus cultivos de forma orgánica para los mercados locales. Emplea tecnologías ancestrales en el cultivo de lechuga, acelga y un sinfín de hierbas aromáticas. No deja de ser un guión sobre qué podemos aprender del pasado y sobre la implementación de procesos simples y baratos en la lucha contra el cambio climático. El centro de sus operaciones es Hualipini, un invernadero subterráneo utilizado por primera vez por los Aymara en la época pre-inca. Hace unos 25 años, un especialista suizo en desarrollo experimentó en Bolivia con la combinación de la antigua práctica de enterrar los invernaderos con la tecnología moderna, en un intento de proteger los cultivos de los vientos extremos y el fuerte sol de los Andes. Con ello, se recuperó el uso de los hualipinis. Miguel Gemio y su familia llevan décadas empleando los hualipinis. Para ellos, es una solución a la impredecibilidad del clima en el área. Los abuelos, o los tíos, como llamamos nosotros a las personas de mayor edad, ya no saben leer el cielo. Los más jóvenes, menos. Es por eso que los hualipinis se convierten en una especie de recurso valioso, preventivo. Venga el año que venga, será lluvioso, será seco, no lo sabemos. Entonces nosotros, sabiendo manejar el recurso agua y teniendo los viveros semisubterráneos, podemos seguir produciendo 365 días al año. A primera vista, el hualipini se asemeja a una tienda torcida, tragada por la tierra.
Pero una vez se cruza su pequeña entrada aparece metros por debajo de la superficie terrestre una tierra mágica de vida frondosa. Filas y filas de productos saludables y sólidos, hierbas y plantas comestibles florecen bajo la tienda, protegidos de los cambios extremos de temperatura y de las lluvias. Héctor Pérez ha trabajado en los hualipís durante años. Asegura que aprendió la técnica de su abuelo. El hualipini en aymara es hualipini, en castellano algo que está bien, hualiquisquio, se dice hualipini, es algo que está bien. Eso sería semisubterráneos son los hualipines, y aparte porque las puertitas también son salientes al sol, o sea, las puertitas que ves, por ahí entra el sol, es algo que está bien, por eso producen. En todo el año producen en estas carpitas, todo el año producimos, por el ambiente. Cuando calienta mucho le echamos barrito para bajar la temperatura, y en la época de invierno ponemos bandejas de acerrín, porque baja el frío, bajo cero, empieza a bajar, y el acerrín, el humo se llena todito con el acerrín. Ahora ya tienen adobe, pero antes eran tapiales, que dicen, ponían cajas, así maderas, y ahí le llenaban tierra, lo mojaban y pisoteaban. Entonces, de esa manera construían, eran las paredes de 40, 50 centímetros. Eran. Sí, entonces, hace mucho tiempo que sí se conoce este método, sí. La cosecha de los invernaderos se vende en los supermercados de La Paz, etiquetados como productos limpios y orgánicos, cultivados de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pero los propietarios de esta pequeña granja experimental aseguran que su objetivo no es simplemente llevar productos al mercado. Crecieron aquí, dándose cuenta de pequeños cambios en el clima que se hicieron más evidentes con el paso del tiempo. Lo emocionante para nosotros, con los comunarios de la zona, era esperar 2 nevadas al año. Se creía que había 2 nevadas al año que llegaban. Una cuando el invierno se estaba acercando y otra cuando el invierno se estaba yendo. Y se aprovechaba esas 2 nevadas para remover tierra. Entonces era además, era todo una lectura del cielo. Eso ocurre, en los últimos años eso ha desaparecido. Tenemos granizadas, de las nevadas siempre quedan en lugares de mayor altura, la lluvia ya no es previsible, entonces se nos ha enloquecido el clima. Ahora intentan educar a otras personas sobre la necesidad de adaptarse a cambios que consideran inevitables. Pero requiere un enamoramiento de la tierra. Muchas veces yo te decía fuera de cámaras, la gente viene y mira esto y dice, qué bonito. No, señor, esto no es solo bonito, esto es valioso. Es algo que en el futuro nos puede servir. Quizás sea una tecnología muy primitiva, es cierto, pero funciona. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Marcos Andrade, el científico que observa el cambio climático desde las alturas de los Andes, es más pesimista. Creo que es importante intentar ver qué es lo que nuestros antepasados usaban, pero soy un poco escéptico en el siguiente sentido. Creo que es otro mundo. Si había civilizaciones en diferentes lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, la cantidad de habitantes era mucho menor, ¿no? Ahora tenemos una carga muy grande, tenemos tecnología con la que podemos deforestar o cambiar todo muy rápido, y hay que ser muy cuidadosos, yo creo, en el uso de estas cosas. Hay que mirar atrás, hay que ver cómo hacían, para ver qué podemos entender, pero vamos a tener que aprender nosotros a lidiar con esto, ¿no? Tanto los científicos como aquellos que intentan aprender del pasado coinciden en que todo el mundo debe asumir más responsabilidades para mitigar el avance del cambio climático, combinando, si cabe, la sabiduría de nuestros ancestros con las nuevas tecnologías para resolver problemas jamás imaginados siglos atrás. En el corazón de la Ciudad de México se encuentra un barrio tan antiguo como sus raíces aztecas. Sus residentes están orgullosos de su cultura e identidad. Adentrémonos en sus calles para conocer la labor de una organización cultural que trabaja para conservar su esencia. Tepito Arte Acá se fundó en 1973 con una exposición de arte organizada por un grupo de pintores y escritores que querían conservar la cultura del barrio de Tepito a través de murales y literatura. Tepito Arte Acá es un movimiento que nace con seres humanos
que piensan, que sueñan en construir otra realidad, que saben del origen del barrio, que saben que tienen que dar la cara por la gente, que saben que saben cómo pensar, que saben cómo pintar, que saben cómo escribir, que saben cómo hacer teatro. Con el tiempo, el grupo se transformó en una compañía de teatro que encabeza Virgilio Carrillo. Su objetivo sigue siendo preservar las raíces e identidad de Tepito. Tepito de donde tiene el nombre el grupo Tepito Artaca, que es uno de los barrios que dan fundamento a la Ciudad de México, ¿no? Es un barrio tlatelolca que viene de la cultura mexica y de ahí venimos, ¿no? Entonces de ahí queremos seguir contando lo que somos desde hace, no sé, muchos miles de años. Si tú quieres explicarte la ciudad, ahí, de qué explicar el país, ahí está. Virgilio escribe obras sobre historia mexicana dirigidas a espectadores jóvenes. Su creación más reciente es sobre la antesala de la Revolución Mexicana. La obra es Mátenos en caliente, que era una frase de Porfirio Díaz: el que estuviera en contra lo mataban en caliente, ¿no? Y el final de la obra es el levantamiento para la lucha armada del pueblo mexicano, donde inicia la revolución. Yo creo que la importancia de los jóvenes es que esté sentado y vea y tengas la sensación de que es importante la memoria, que es importante saber quiénes son, que es importante para qué son las luchas y para qué sirven. O sea, que no todo se da de inmediatez y que no solo se pertenece a la cultura de masas, ¿no? Rodolfo lleva actuando en las obras de Virgilio 15 años. También cree en el poder del teatro para luchar contra la cultura de masas. La historia para algunas personas es aburrida, son fechas, nombres, y nosotros tratamos de hacerlo más divertido, accesible. No queremos que los chavos reconozcan a la gente que de alguna manera ha generado este país y que los conozcan de una manera no tan seria. Creo que nuestras raíces son importantes, trascendentes, saber de dónde venimos. Creo que nos da fortaleza, no solamente sabiduría, sino fortaleza, ¿no? Reconocerte. Diana es actriz y fundó esta compañía de teatro junto con Virgilio. Bueno, este movimiento que surgió en los 70 representa para nosotros un movimiento que trata de rescatar la identidad de lo que es ser mexicano. Nosotros tratamos de enaltecer, de revalorar, de mostrarle a la gente lo que es la cultura popular de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros barrios. Y queremos que la gente se sienta orgulloso de ellos con el mensaje que tratamos de dar en nuestras obras. El arte acá es ser mexicano, es ser banda, es ser ñero, es ser barrio. Yo me quedé en el grupo con Virgilio porque yo empecé Compañía Nacional de Teatro y hice otras cosas, pero cuando yo llegué aquí yo dije, esto es lo que yo quiero decir. Este es el mensaje que yo le quiero transmitir a la gente. Tepito Arteaca no es solo un teatro, también colabora con otros artistas. Su última cooperación ha sido con el grupo de música ska La Fayuca para conmemorar el Día de Muertos. Nosotros como Tepito Arteaca nutrimos a final de cuentas de las experiencias que hemos tenido y las vivencias que hemos tenido. Por ejemplo, podemos hacer teatro, que es la actividad fundamental, pero también podemos vender libros, vendemos libros y también invitamos a gente que canta en lenguas indígenas o invitamos a grupos que cantan pop, a jóvenes pues de los barrios, de este barrio o de otros barrios, a que vengan y expongan. Lo que une a todos los grupos que colaboran con Virgilio es su espíritu de contracultura y su deseo de resistir ante la corriente dominante que olvida la memoria cultural y la identidad. Básicamente las luchas libertarias, ¿no? O sea, las luchas en contra de la globalización, en contra de la cultura de masas, en contra de que la gente no piense, en contra de lo indigno, en contra de la injusticia. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Soy Xuxin de Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.